Perros. Hola chicos. Shesit, Adriana, Alejandro. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo están? Sergio. Hola. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Buenas tardes, licenciada. Hola. Buenas tardes. Hola, hola. Ya, a ver, vamos a empezar con esto del examen. A ver, ¿con cuántos participantes estoy? Estoy con 8 apenas, con 7. Wendy, buen día. Buenos días, Lice. Ya, a ver. Vamos a ver esto del examen. Vamos a corregir el examen. Creo que de alguna manera han, bueno, en general han estado todos mejor que en el primer parcial. Sin embargo, he tenido que ayudar a algunos alumnos para que puedan ingresar y sacarse excelente nota, eso significa arriba de 27 puntos en el final para que puedan pasar la materia. Entonces, tengo que darles varios anuncios porque prácticamente tenemos estas 2 clases de hoy día y la semana que viene, ¿no es cierto? Luego vamos a entrar a los exámenes finales y ya no puedo yo avanzar. Entonces, esto significa que pongamos nuestro máximo esfuerzo, tanto yo como ustedes, esta semana y la otra. Si tengo que hacer otras clases, las voy a hacer. Gracias a Dios, prácticamente he terminado yo el programa. Vamos a repasar algo de impactos, que es la última materia o la última unidad. Y si hubiese alguna dificultad en algún otro tema, este es el momento de decirlo. ¿Ya? Segundo aviso. El segundo aviso es que yo les había indicado que ustedes deberían haber hecho como examen final un trabajo de investigación que se refería al ordenamiento territorial, pero desde el ámbito turístico, a un territorio cualquiera que ustedes elijan. Eso significaba que ustedes, por ejemplo, elegían Cochabamba o La Paz o Santa Cruz o Chuquisaca o Sucre o el municipio de Copacabana o el Salar de Uyuni o Sipe, cualquier territorio que ustedes elijan, necesariamente deberían aplicar la teoría del espacio turístico y definir primero en un espacio plano los atractivos turísticos, seguidos del tema de la planta turística y luego el tema de la infraestructura para ver la accesibilidad. Una vez definidos en un espacio plano, en un plano, en una cartulina por grupos, ustedes, de acuerdo a la teoría, tenían que determinar cuál era la zona, si había una zona turística, cuál era el centro, el área, el corredor, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente, hasta el día de hoy, no tengo ningún grupo que me haya enviado para que yo pueda calificar, ver el avance, porque no es de hacer de un día a otro, no se puede hacer de un día a otro. Entonces, no hay ese trabajo en borrador, ese trabajo inicial que se lo debería haber iniciado a principios de semestre, que yo les he dicho muy bien, tienen que hacer esto. No sé si les falta el tema del contenido curricular, no sé si no quieren hacerlo o si simplemente se han visto probablemente por otro tipo de materias, no han tenido tiempo, ¿no?
Pero yo veo muy difícil que ustedes puedan hacer en vez de su examen final este trabajo de investigación, que para mí era mucho más práctico, que ustedes aprendan a planificar el territorio, cualquier territorio desde el punto de vista turístico. Entonces, este es el segundo aviso. Como no hay presentación de trabajos, no me han escrito, no me han llamado, nada. Entonces, el examen final lo daríamos sobre 30 puntos. Ese es el segundo aviso. Después de estos dos avisos, tengo unos avisos pequeñitos que tienen ustedes que evaluar a los docentes. Nos han pedido que nos evalúen porque es importante tener la visión de ustedes para ver en qué podemos mejorar, ¿ya? Entonces parece que no han calificado no solamente este curso, sino en general la carrera no se ha tomado la molestia de llenar este formulario. Yo les pido que por favor lo hagan. Y les cedería la palabra para ver qué comentarios tengo a todo lo que hemos dicho ahora hasta este momento. Ya les cedo la palabra. Bueno, si no hay nada que decir, entonces entraríamos a lo que es la corrección del examen. ¿Cierto? Sí, licenciada, buenas tardes. Sí, licenciada. Ya, entonces no hay trabajo de investigación y solamente hay examen final, que si no me equivoco es el 9 de julio. Entonces, esta semana y la otra vamos a terminar de redondear los temas, avanzar y el examen final no va a ser, va a ser de todo lo avanzado, ¿ya? Y voy a tratar de poner una pregunta para ver de qué manera, que es lo que a mí me interesaba, de qué manera ustedes han podido llegar a la competencia de identificar zonas, áreas, etcétera, etcétera, ¿ya? De eso se trata. Entonces vamos a corregir el segundo examen parcial. La primera pregunta, bueno, no sé si, como creo que había marcado que se ordene al azar, pero una de las preguntas era identificar en qué etapa o era se desarrolla el turismo sostenible. Entonces, simplemente ustedes tenían que poner la era NET. Era NET y nada más. Y esta pregunta valía un punto. ¿Qué significa la era NET? Un poco para ampliar. Significa que en la era NET se logra la competitividad a largo plazo. Lo contrario a la era tradicional. ¿Verdad? O a la otra era. Entonces, esto era simplemente de poner la era NET, que implica el logro de la competitividad a largo plazo. Alguna de las compañeras me había puesto, creo, dos preguntas, me escribió, me dijo de que se pueda considerar. Lamentablemente, estas son preguntas cerradas, ¿no? Yo entiendo que han querido hacer de la mejor forma posible, pero si tengo que verificar y corregir de una, lo tengo que hacer de las 22 estudiantes. Entonces, sin embargo, el examen he tratado siempre de jalar, ¿no? Siempre jalo la nota, no necesariamente veo que esté escrito de la misma manera, sino que ustedes quieran decir exactamente lo que, en sus palabras, lograr al contenido que se quiere llegar. Otra de las preguntas era identificar las características que pueden lograr la sostenibilidad del turismo, aplicados al turismo, ¿no? Entonces, estas características, necesariamente, las características y el conjunto de actuaciones que logran la sostenibilidad, básicamente son dos,
la protección de los recursos naturales y los valores de la sociedad en la operación turística. Eso significa que en la gestión, ya propiamente en el trabajo del turismo, se deben lograr la protección de los recursos naturales, culturales y los valores de la sociedad. La otra característica era la participación de las comunidades. Solamente bastaba que ustedes pongan la participación de las comunidades para que la pregunta sea correcta. Que esto es necesariamente, la participación debe estar en directa relación con debe haber una participación activa de las comunidades, en tanto que su patrimonio cultural y natural hace que estas comunidades sean los beneficiarios tanto de los efectos negativos o de los impactos negativos como de los impactos positivos. Estas dos características valía 0,5 y si ponían las dos valía un puntito. Si hay alguna cosa que quieran observar, por favor me avisan. La tercera pregunta. De acuerdo a los principios del turismo sostenible, ¿cuál es la clave de una política turística bien llevada? Entonces, estamos hablando de principios, pero además en la pregunta se especificaba la clave del éxito. Entonces, los principios son tres: la conservación ambiental, la integración social y cultural y la rentabilidad económica. Cuando se aplican estos tres principios de forma equilibrada, estamos hablando de una política turística bien llevada. ¿Ya? Entonces, esta pregunta era responder conservación ambiental, estos son los principios, la integración social, la rentabilidad, o simplemente poner el equilibrio de los tres principios básicos es el éxito de una política turística bien llevada. También valía un punto la pregunta. Luego tenemos la otra de las preguntas, era respecto al Abya Yala y cómo estaba conformada. ¿Qué es la Abya Yala y cómo estaba conformada?, decía la pregunta. Entonces, al respecto, ustedes saben que hemos participado en las exposiciones. Ha habido un grupo que ha identificado lo que es el Abya Yala y teníamos material abundante, ¿no? Esta pregunta era de desarrollo y ustedes básicamente tenían o podían poner que al decir qué es el Abya Yala, te podían poner el significado, que significa tierra madura, que casi la mayoría del curso lo ha hecho muy bien. Significa tierra madura, pero también significa tierra viva o tierra en florecimiento. Y este término, chicos, ha sido utilizado por los Kuna, que ha sido un pueblo originario que habitaba en Colombia y Panamá. Esto como antecedente. Y se designaba, era el nombre que designaba al territorio comprendido por el continente americano. Lo que hoy conocemos con el nombre de continente americano, era el Abya Yala. Este nombre es el pueblo Kuna, como les decía, de Panamá, que eran habitantes de lo que hoy es Panamá, nombró a este continente con ese nombre, hoy conocido como América. Esta palabra de Abya Yala se ha convertido hoy en día en una palabra universal, en un concepto más que en una palabra. Es un concepto que encierra varios contenidos, varios significados, varias características, sobre todo para los pueblos indígenas del subcontinente llamado latinoamericano o sudamericano. Y significa
otorga, como dice la lectura, un sentido de unidad, de pertenencia. Este territorio se estima que había una población entre 57 y 90 millones de habitantes, imagínense, que se distinguían, y esto me interesaba que lo especifiquen, los pueblos maya, el pueblo cuna de Panamá, chipcha, mixteca, zapoteca, azuar, hay otros grupos, el guaraní, el tupiniqui, también el cayapo, el grupo aymara, por supuesto, el grupo quechua, el grupo ashanica, el ¿cómo es el está? El Carinahua, el grupo Terena, ¿no? Entonces, estos grupos era importante que los ponga, ¿ya? Porque así decía la pregunta. Esta pregunta de desarrollo valía 3 puntos. Luego había otra pregunta de desarrollo que decía que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa Andrés Ibáñez, la 031, establece en el artículo 6,1 qué significa 61, perdón, qué significa la unidad territorial. Entonces tenían que poner el concepto de unidad territorial, que se abrevia UT. Y también tenían que decir qué significa territorio originario campesino, que se abrevia como TIOC. Entonces decía, explica cómo se compone y diga cuándo el TIOC, o sea, la unidad, el territorio originario campesino, accede a ser una unidad territorial. Entonces, esta pregunta también valía 3 puntos, y al hacer la descripción o decir qué significa, ustedes tenían que dar el concepto. ¿Qué es una unidad territorial? Es un espacio geográfico que está delimitado por la organización del territorio, pudiendo ser, en el caso de Bolivia, por ejemplo, departamento, provincia, municipio o territorio indígena. Originario campesino, además, ¿no? El TIOC. ¿Y qué es el territorio indígena originario campesino, o TIOC, que se abrevia TIOC? Es una unidad territorial, pero una vez que acceda a la autonomía indígena originaria campesina. Una vez que acceda el TIOC a la autonomía indígena, se convierte en una unidad territorial. Porque la pregunta decía, diga, ¿cuándo el TIOC accede a ser una unidad territorial? Una vez que obtenga su autonomía. Esta era otra de las preguntas. Después estaba de la Constitución Política de Bolivia, donde se reconoce, también era una pregunta de desarrollo, se reconoce la diversidad cultural, lingüística, ya no como un capricho de alguien que ha dicho Bolivia es un país pluriétnico y multicultural, sino como una característica que enriquece nuestro Estado. Y decía la pregunta, explique estas características. Ya al decirles la diversidad lingüística y cultural del país, ya les daba una pauta. Entonces, ustedes tenían que responder respecto a la participación, a la coexistencia de 36 grupos étnicos que habitan desde el altiplano hasta las llanuras del Chaco boliviano, ¿no? Se podían también explicar que existen 36 diferentes naciones o pueblos indígenas y que estos están reconocidos en la Constitución Política del Estado. Además que estas 36 naciones o grupos étnicos tienen una diversidad de vestimenta, costumbres, tradiciones, ritos, bailes, etcétera, etcétera. Ya que ello varía de acuerdo a la zona geográfica que habiten, ¿no? Y estas lenguas, estas 36 etnias o comunidades, hablan el aymara, el guaraní, el español, pero también existen otros dialectos como el araona, el mocetén, el movín, el siriñó, etc.
Y si nos referimos al aspecto cultural, ustedes poner que al ser poseedor de un rico patrimonio natural y cultural, en Bolivia se encuentran 12 ecosistemas divididos en 66 subecosistemas que abarcan igualmente desde el altiplano hasta los llanos tropicales. ¿Ya? Este era el desarrollo de la pregunta, de esta pregunta de la CPE. Luego entrábamos a las dos últimas preguntas. ¿Qué es el SNAP y cuáles son sus objetivos? La mayor parte del curso ha respondido muy bien. Se llama el SNAP el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se abrevia SNAP. ¿Y cuál es el objetivo? Mantener las muestras representativas de las provincias biogeográficas a través de la implantación de políticas, estrategias, planes y programas que tienden a generar procesos sostenibles de las áreas protegidas. ¿Para qué? Para alcanzar objetivos de conservación de la biodiversidad, incorporando la participación además de la población local en beneficio de actuales y futuras generaciones. Entonces, esta pregunta, la 7, también era de 2 puntos. Y luego entrábamos a la última pregunta, donde lamentablemente no sé si no han entendido, porque la pregunta era clara, chicos. Decía, ¿cuál es la clasificación de las áreas protegidas? Entonces ustedes tenían que poner la clasificación y al poner la clasificación tenían que poner los nombres, ¿no? Dentro de los parques nacionales, que es la clasificación más grande que tenemos, está el Sajama, el Tunari, el Isiboro Securé, el Noel Kempf Mercado, el Toro Toro y Carrasco. Dentro de las reservas nacionales está la Reserva Nacional de Fauna Andina de Baroa, donde está el Salar de Uyuni, la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, en Tarija, y la Reserva Nacional Biológica de la Cordillera de Sama, en Oruro. Dentro de las reservas de la biosfera está la Estación Biológica del Beni, hay otra otra reserva de la biosfera, pero además territorio indígena, es el Pilón Lajas. Luego tenemos áreas natural de manejo integrado nacional Apolobamba, en La Paz. Luego el área natural de manejo integrado y a no nacional, el Palmar y San Matías. Y dentro de 2 categorías tenemos parques nacionales y áreas naturales de manejo integrado, está el Amboró, Cotapata, Madidi, Caya del Gran Chaco, Otuquis y Serranía de la Guarahue. Entonces, este es el examen del segundo parcial. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes quieran decir. ¿Nada? Dilimar. Buenas tardes. No, de mi parte no tengo ninguna pregunta. Ya. Elizabeth. Y la verdad no, Licen, solamente de paso haciendo un análisis de en qué me equivoqué de repente. O de repente a veces tendemos a asustarnos y nos vemos que de repente a veces lo que está bien está en lo simple. Así es, chicos. Y creo que eso es lo que ha pasado con ustedes, ¿no? Creo que se han asustado un poquito en realizar, porque para mí era mucho más fácil que ustedes hagan, más que fácil, era mucho más práctico, era mucho más provechoso, esa es la palabra, para ustedes,
que puedan desarrollar este trabajo de identificar una zona, una área, pero ya me adelanto a decirles que lo van a hacer en su examen final. Entonces les pido por favor que estudien, porque los puntos que se agreguen en el examen final se van a ganar 1-1. 1-1. Gracias a Dios no son muchos estudiantes, entonces me voy a pasar el trabajo de corregir este examen, que no va a ser falso verdadero, no, porque al final es un examen final, ¿no? Les pido por favor que repasen, por eso que además quiero tener este tiempo con ustedes para escuchar qué es lo que, las dudas que tienen, porque este es el momento de que ustedes puedan solventar algunas dudas, pero eso es cuando uno lee. Cuando uno lee sale la duda, la pregunta, y el docente se ve obligado a aprovechar este tiempo para explicar, y si no sabe, leer, ¿no? Leer, buscar, pero cuando hay una relación que es muy expositiva, lamentablemente pues no hay esa relación, y eso es muy, muy dañino, no solo para ustedes, sino también para el docente. Yo les pido que lean las unidades, bajen las presentaciones en Power y puedan leer y preguntarse, para que yo esta semana y la otra, miren, lo que queda de hoy día y la otra, si tengo que pasar nuevamente, aumentar otro periodo, no importa, es 1, 2, 3 periodos, no me pagan, pero eso no interesa. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan, salgan todas las dudas, ¿ya? Pero Dime. aún así estudiando y aclarando dudas, te pones nervioso. ¿Sabes lo que me pasó en el examen? Yo estoy dando el examen de lo más tranquila y cuando llega la pregunta del Adviala, resulta de que ya habíamos tenido un montón de contenidos, habían muchos compañeros expuestos, yo igual había expuesto todo, y yo me bloqueé en esa pregunta. Yo, miércoles, ¿qué era esto? Y obviamente yo me la sabía, pero no sabía cómo organizar la pregunta. Claro. Ese es Y el entonces, problema, ¿no? Los nervios. y en varias, y en otra pregunta igual el SNAP, igual yo sabía porque me había anotado, tenía apuntes y todo, y había repasado mucho antes, y yo me bloqueé. Yo me bloqueé que no, Yo, no me acordaba. Sabía la respuesta, pero no sabía cómo organizarlo, o sea, cómo dar a ver, una respuesta Dilimar, clara. Dilimar, ¿dónde vives? Yo vivo en Frutillar. Frutillar. ¿Y cómo hago para llegar a tu casa? Tienes del CEGIP de la segunda circunvalación, tienes que subir hasta la final Roma. Ya. ¿Y cómo estás ¿Ya? vestido hoy día? Ahorita. ¿Qué cosa? Tengo un jean, dicen para qué, una polera color naranja y tenis negro. ¿Y cuántos hermanos tienes? ¿O eres hija única? Como yo Mm, sola, ten- guacha. tengo 3 hermanos varones. Ya. Así exactamente es el contenido de una asignatura. Cuando una conoce, cuando uno vive en ese tema, lo responde con la mayor facilidad, porque conoce. Pero cuando existe la duda es porque no conoce. Si yo a cada una de ustedes les pregunto qué se llaman, de memoria, Wendy Alegría Mamani, Kevin Sánchez, Luis Alberto Blanco, Annalí Ramírez, Alejandro Herbas, me dicen con la mayor facilidad de cómo están vestidos, cuántos chicos han tenido, etcétera, etcétera. O sea, me responden automáticamente, sin pensar mucho. Esa es la clave para llegar a ese de ponerse nerviosas, como dices tú, se ponen en blanco. Ese es el tema. ¿Y cómo se puede llegar a este estado de responder automáticamente? La única eh, eh, condición es el conocimiento. Cuando ustedes lleguen a conocer lo que están viendo, lo van a hacer fácilmente, de memoria, sin pensar mucho.
porque no se necesita pensar para responder algo que uno sabe, que uno conoce. Ahora, hay 3 formas de estudiar. La primera forma, bueno, eso depende de cada persona. Tenemos 3 memorias, la memoria auditiva, la memoria visual y la memoria del oído. Estas 3 memorias funcionan de diferente forma en las personas. Hay personas que cuando leen, memorizan, aprenden, conocen, solamente leyendo. Hay otras personas que escribiendo, haciendo resumen, haciendo un mapa conceptual, un mapa de contexto, un gráfico, etcétera, escribiendo, pueden aprender mejor. Y la otra memoria es el oído. El oído, que cuando alguien les habla algo, les lee algo, les explica algo, entonces ustedes tranquilamente cuando es el examen se acuerdan de lo que han escuchado, y responden. Entonces, estas 3 memorias hay que saberlas. Ustedes tienen que saber cuál de estas 3 memorias es predominante en su ser. Dicen, hay una más, la kinestésica, aquellas personas que aprenden tocando. Haciendo. Yo, por ejemplo, soy visual. A mí usted me dice algo, un nombre de una persona no me voy a acordar, pero siempre me voy a acordar de su rostro. Soy una persona con memoria visual. Por ende, solamente leyendo también se me queda. Ya. Entonces, cada una tiene que saber cuál es el tipo de memoria que predomina en su persona. Pero hay que aprovechar las 3. Obviamente hay personas que tienen que hacer las 3 porque no saben cuál predomina y solo es haciendo. Ustedes están entrando ya a la mitad de su carrera, van a pasar Dios mediante del 4º semestre al 5º y tienen que aprender. Y la otra cosa básica que, bueno, si se me corta el audio voy a pasar otro link para reemplazar la clase de, bueno, para hacer la clase de hoy día en realidad. Otra cosa que tienen que hacer ustedes es investigar, ¿no? Investigar. Si hay alguna palabra que no entienden que explique el docente y que ustedes tienen vergüenza de decir qué es esto, entonces busquen pues en el Google. Ahora ustedes tienen esa facilidad. Antes solamente nosotros teníamos diccionario. En cambio, ahora con esto de la tecnología, ustedes ponen la palabra y les muestran imágenes, les muestran videos, les muestran concepto, pero eso es haciendo. Entonces, yo veo que ustedes en un 4º semestre tienen lagunas de abajo, pero serias lagunas. Y para mí, la clave del éxito en turismo, no estoy hablando ni de hotelería ni de gastronomía, porque sé que van a salir con con ese título, ¿no? Licenciado en empresas turísticas, gastronómicas y hoteleras. Ese es su título, ¿no es cierto? Entonces, tienen en turismo que saber que si no saben cómo funciona el sistema turístico, están en 0. Tienen que saber que la teoría del turismo es lo básico. Que si yo les digo qué es lo principal dentro de este sistema turístico, es la superestructura, que es el subsistema superior que regula, que controla. Y en la superestructura están los recursos humanos. Ya sea a nivel de prestador de servicio, o sea, que trabaje en un hotel, que trabaje en un restaurante, que trabaje en una agencia de viajes, en una operadora de turismo, o que trabaje en el sector público, a nivel de técnico, a nivel de director, a nivel de auxiliar, a nivel de viceministro, o simplemente a nivel de la parte de la población, de la población que recibe al turista. Esa es la superestructura. Esta superestructura controla el funcionamiento, es como yo les decía, es como un sistema de planetario o como el sistema respiratorio. Controla este funcionamiento del turismo, donde la materia prima son los atractivos. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, para cualquier trabajo que hagan, van a hacer algo relacionado con turismo, necesariamente tienen que saber el inventario de los atractivos.
Y esa es otra pregunta que les voy a hacer en el examen. Les voy a pedir que y les estoy dando ya las preguntas. Me inventarían un atractivo turístico, categoría, tipo y subtipo. Porque esa es la forma de inventariar. No me pueden decir nombre del atractivo Cristo de la Concordia, categoría cultural. No, tienen que poner el nombre y el apellido. Nombre del atractivo, Cristo de la Concordia. Categoría 5, o 4, perdón, realizaciones técnicas y científicas. Subtipo, ahí tienen que entrar al clasificador, porque uno no sabe de memoria. En ríos, por ejemplo. Río Rocha. Nombre del atractivo, Río Rocha. O el río Pilcomayo. Tipo 5.1 riberas. Subtipo 5.1.1 río no sé cuánto. Entonces, esa es la forma de categorizar. No es de poner el nombre y listo, no. Esa es la forma y hay que ubicar en el mapa, en el plano y ver qué planta turística tiene, si tienen hoteles, si tienen restaurantes, si tiene infraestructura, si tiene todo eso. Y ese es el conjunto. Y cuando yo trabajo eso, el turista no me va a comprar solo el hotel, ni me va a comprar solo el atractivo, ni me va a comprar la comida en un restaurante, me va a comprar un conjunto de cosas. Entonces tienen que empezar a articular. Eso es manejar turismo, eso es hacer gestión turística. En esta materia, la clave era que ustedes puedan poner en un plano y de acuerdo a la teoría que es zona, ustedes me decían, La Paz es una zona turística. ¿Por qué? Porque tiene más de 10 atractivos contiguos que son el lago Titicaca, el Illimani, el Museo Jaén, el Mercado de Brujas, San Francisco, etcétera, etcétera. Son los 10. Es una zona, pero además tiene dos áreas. Una que está ubicada en la zona del sur y que tiene estos atractivos. ¿Me entienden? Aplicaban la teoría. Eso les voy a pedir en el examen, chicos. No han podido hacer el trabajo práctico, pero tienen que hacer en el examen final. Así sea de una sola cosa. ¿Ya? Entonces voy a pasar el link, estoy con menos de un minuto y vamos a entrar a ver esta parte que, bueno, es básico esto del turismo sostenible y de los impactos que es el último tema que nos toca por avanzar. Si hay alguna otra pregunta, nos hablamos en el otro periodo, ¿ya?